Bien, en este video vamos a mostrar el uso del programa Microsoft Excel. Vamos a ver cómo está estructurado, qué función tiene y qué es lo que podemos realizar con este programa. Este programa pertenece a la suite Microsoft Office, por lo tanto la estructura de trabajo en cuanto a fichas, en cuanto a comandos, es muy parecida a lo que es Word o PowerPoint. Cada vez que nosotros vamos trabajando una ficha nueva, entonces me van a ir cambiando algunos comandos que yo puedo aplicar según lo que queramos realizar. Bien, este programa es uno de los más importantes que se trabaja en lo que es ofimática, en el trabajo de oficina, ya que cuenta con muchas funciones, ya sea para almacenar información, para estructurarla, para realizar cálculos, para hacer reportes que tengan que llevar algún análisis, como por ejemplo un gráfico, realizar algún cálculo, una tabla dinámica, etcétera. Entonces, algunas personas también lo ocupan como una base de datos pequeña, que es muy funcional. Este programa pues tiene muchas posibilidades en cuanto a la administración de información. Obviamente es información no muy grande, no es un administrador de bases de datos, más sin en cambio pues sí podemos realizar varias funciones que no es necesario que yo tenga conocimientos avanzados de informática para que pueda obtener buenos resultados en base a alguna consulta, algún filtro o algún cálculo sencillo que tenga que realizar. Por lo tanto, entonces, pues sí es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento, por lo menos el conocimiento básico de este programa. Durante nuestro curso, pues entonces nosotros vamos a ver cuáles son las funciones más importantes, vamos a ir viendo cómo se trabaja, ya que nuevamente les repito, pues sí, en el ámbito laboral es muy utilizado en muchas partes, prácticamente en todos lados van a ocupar Excel, entonces pues vamos a ver qué podemos hacer con él. Bien, para iniciar pues vamos a comenzar a conocer la estructura de este programa. Este programa entonces, nuevamente les repito, pertenece a Microsoft Office, por lo tanto yo creo que toda esta parte de aquí ya conocemos cómo funciona. Cada vez que voy cambiando alguna ficha, me muestra nuevos comandos, o cada vez que voy insertando algún objeto también encuentro nuevos comandos. La parte que vamos a encontrar que es nueva para nosotros es toda esta que tenemos aquí, y vamos a explicar qué función tiene y cómo lo utilizamos. Comenzamos con esta parte de aquí. Esta parte de aquí nosotros le vamos a llamar cuadro de nombres, este recuadro que tenemos. Su función es que me muestre en qué celda estoy posicionado, y también que me diga si más adelante, cuando veamos rangos, si yo estoy trabajando en algún rango. La parte que tenemos aquí es la barra de fórmulas. Esta es una de las más importantes que vamos a estar ocupando, ya que en ella me va a mostrar el contenido de una celda o la estructura de una fórmula o de una función cuando nosotros lleguemos hasta ese apartado. Entonces aquí es donde me va a mostrar todos los procedimientos que voy realizando en cuanto a funciones y fórmulas. La parte de abajo, toda esta cuadrícula, es entonces donde nosotros vamos a estar insertando toda la información que vayamos a trabajar. Si nos damos cuenta, tiene la estructura de una tabla muy grande, es una cuadrícula. Entonces, recordemos que en Word ya habíamos dicho lo que es el concepto de una tabla, lo volvemos a repetir. Una tabla entonces es un conjunto de columnas y filas que cuando se intersecan pues van a formar celdas. Cada uno de estos cuadros le vamos a denominar celdas. Entonces digamos que una hoja de cálculo, lo que es Excel, pues digamos que es una tabla muy grande. Entonces, al ser una tabla muy grande, al trabajar en cada celda, pues nosotros debemos de saber a qué celda estamos haciendo referencia. No puedo decirles denle clic en este cuadro o denle clic en esta celda, porque como son muchas, bueno, de alguna manera tengo que identificar cada una de ellas. Vamos a ver entonces cómo se estructuran. Mencionamos el concepto de tabla, dijimos que son columnas. Aquí en Excel nosotros las columnas las vamos a identificar por letras, es decir, que aquí tengo una columna que se llama A. Si yo le doy clic aquí, estoy seleccionando toda esa columna A, es decir, que viene de manera vertical. Tenemos entonces todas estas letras. Si nosotros nos recorremos, bueno, pues vamos a darnos cuenta que de acuerdo a nuestro abecedario llega hasta la letra Z. ¿Qué va a pasar después de que llegue a la letra Z? Pues comienza con AA, AB, AC, etc.
Si nosotros llegamos hasta Z, vemos que comienza por BA, BB, BC, etc. Entonces vamos a ver cuántas columnas puedo trabajar aquí en Excel, cuál es el límite de la última columna que puedo trabajar. Para realizar esto, entonces voy a presionar la tecla fin. Una vez la suelto y ahora presiono la tecla de la flecha que apunta hacia la derecha. Y eso me va a llevar a mi última columna. Mi última columna aquí en Excel es la XFD. Entonces el número exacto no lo tengo, pero pues nos damos cuenta que en realidad pues es un gran número de columnas las que podemos trabajar. Yo creo que difícilmente podríamos llenar todas las columnas con algún dato distinto. Bien, presionamos control inicio para regresar a la primera celda. Entonces nuevamente repetimos, las columnas están representadas por letras y vamos ahora con las filas. Las filas están representadas en este caso por números. Si nosotros seguimos bajando, bueno, pues tenemos muchos números. Vamos a ver cuál es el último número. Vamos a aplicar lo mismo. Presiono la tecla fin, la suelto y ahora presiono la flecha que apunta hacia abajo. Eso me va a llevar hasta mi última fila, que en este caso es 1.048.576. Esa es la última fila que yo puedo trabajar en Excel, y si nuevamente presiono fin y la tecla que apunta hacia la derecha, aquí en mi cuadro de nombres me puedo dar cuenta que esa es la última celda que puedo trabajar en una hoja de cálculo dentro de Excel. Estoy en la celda XFD 1.048.576. Esa es la última celda que puedo trabajar en esta hoja de Excel. En realidad es muchísima información y pues vamos a ver qué más podemos hacer. Presionamos otra vez control inicio y eso es lo que yo puedo trabajar en una hoja de Excel. Aquí abajo entonces vamos a tener nuestra primera hoja. Pero tenemos este botón me sirve para insertar una nueva hoja. Le voy a dar clic y ahora ya tengo la hoja 2. En esta hoja 2 que acabo de insertar voy a tener el mismo límite que en mi hoja 1. Puedo llegar hasta la columna XFD y hasta la fila 1.048.576. Y si yo vuelvo a insertar otra hoja va a tener la misma capacidad, es decir que podemos trabajar muchísima información dentro de una hoja de Excel. Bien, ya vimos entonces cómo están compuestas las columnas por letras, las filas por números. Ahora, cada celda va a ser importante que yo la nombre o que yo la ubique de alguna manera. Esa celda entonces va a tener, digamos que una especie de coordenada. Donde yo me posicione, esa celda va a tener un nombre o una coordenada. En este caso, en Excel, pues esa coordenada siempre va a estar representada por la columna y después por la fila. Es decir, que primero les debo de indicar en qué columna o en qué letra está y después en qué fila o en qué número. En este caso, esta celda que tenemos aquí me dice que está en la columna D y en la fila 7. En mi cuadro de nombres, entonces aquí ya me dice en dónde estoy ubicado. En donde yo le dé clic me va a decir en qué celda estoy. Entonces nuevamente repetimos, primero para identificar una celda, lo que debo de hacer es indicar la letra de la columna y el número de la fila donde está ubicado. Digamos que esa es su coordenada y ese va a ser el nombre o va a ser la forma en la como yo voy a identificar esa celda. Cuando yo les diga entonces posiciónate en la celda G10, significa que debo de posicionarme aquí. G y el número 10. Recuerden entonces que primero es la columna, la letra y después la fila o el número. Sería incorrecto que yo les dijera posiciónate en la celda 4C. Eso sería incorrecto. Entonces primero tiene que ir la letra y después el número. Bien, una vez que nosotros entonces ya entendimos cómo vamos a identificar cada una de estas celdas, pues vamos a ver entonces cómo podemos trabajar o qué puedo hacer dentro de este programa. Aquí dentro de Excel, en una celda, yo puedo escribir cualquier contenido, cualquier información que necesite. Es decir, que puedo escribir un texto, puedo escribir un número, puedo escribir una dirección de correo electrónico, una fecha, una hora, un porcentaje, etc. Aquí en este programa vamos a aprender entonces que existen diferentes tipos de datos. Cada uno de estos tipos de datos pues va a tener un formato distinto y también va a tener una forma en la como me representa
esta información. Entonces, para que yo pueda comenzar a trabajar, únicamente debo de posicionarme en la celda donde voy a trabajar y escribir el contenido que yo quiero. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en la celda A1, curso de Excel. Y ya tengo entonces mi texto. Este texto me lo va a presentar aquí en la celda y habíamos dicho que esta parte es muy importante donde vamos a estar trabajando. En la barra de fórmulas también me va a mostrar el mismo contenido. En el caso de las fórmulas o de las funciones me va a mostrar su procedimiento y en la celda me va a mostrar su resultado. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí dentro del programa vamos a tener diferentes tipos de punteros. El puntero es la flecha del mouse que nosotros conocemos habitualmente, que es la que está apuntando hacia la derecha, hacia la izquierda en forma de flecha. Es decir, la que estamos viendo ahorita ahí en la pantalla, aquí donde estoy moviendo, esa es la forma habitual que nosotros conocemos del mouse. Esta forma únicamente la voy a utilizar aquí dentro de mis comandos. Aquí abajo en nuestras celdas, si se dan cuenta, tenemos ahorita la forma de una cruz blanca. Esa cruz blanca es la forma normal del puntero dentro de las celdas de Excel. Esto me va a indicar que yo puedo seleccionar una celda. Le doy clic y me posiciono ahí. O puedo seleccionar un rango. Lo más correcto para seleccionar un rango es posicionarme más o menos a la mitad de una celda. Cuando está la cruz blanca, le doy un clic, no lo suelto y lo arrastro. De esa manera estoy seleccionando un rango. Más adelante vamos a definir qué es un rango. Esa es entonces una forma. Otra forma es si yo me posiciono en medio de estas dos columnas o de la que sea. Fíjense la forma en la que cambia. Es una cruz con dos flechas hacia los lados. Significa que yo puedo hacer más ancha una columna. Y va a pasar lo mismo con los números. Si yo me posiciono a la mitad de dos números, también cambia a esa cruz, pero ahora las flechas apuntan hacia arriba o hacia abajo. Eso me indica entonces que puedo hacer más alta o más pequeña una fila. Ya vimos otra forma del puntero. Cuando yo quiera seleccionar toda una columna, entonces si me posiciono sobre la letra, fíjense que ahora cambia con una flecha negra que apunta hacia abajo. Significa que si le doy clic, va a seleccionar desde la fila 1 hasta 1.048.576. Y si hago lo mismo, pero ahora sobre un número, cambia en forma de una flecha que apunta hacia la derecha, una flecha negra. Le damos un clic y ahora la selección es horizontal. Significa que va a seleccionar desde la columna A hasta la XFD, que es la última que tenemos. Ya vimos otras formas y vamos a ver una última que también nos va a ser de mucha utilidad. En cada una de las celdas donde yo me posicione, en la parte derecha inferior va a haber un pequeño recuadro. Es este que tenemos aquí. ¿Ya lo ubicamos? Ok. En cada una de las celdas donde yo me posicione, siempre va a aparecer ese recuadro. Ese recuadro entonces me va a indicar que yo puedo utilizar una herramienta que se le conoce como autollenado o autorrelleno. Algunos lo conocen como series. Significa que puedo arrastrar esa columna, esa celda, y se va a llenar automáticamente con ciertos datos. Entonces, si yo me posiciono sobre ese recuadro, fíjense bien que aparece una cruz negra. Esa cruz negra me indica que si yo le doy un clic y lo arrastro hacia cualquiera de los cuatro lados, va a ser un relleno de algún dato. Puede ser una serie, una fórmula, un texto, una fecha, etc. También cuando lleguemos a esta parte, pues vamos a explicar cuál es su utilidad y cómo podemos manejarlo con las fórmulas. Bueno, entonces dependiendo de... Ahí nos falta uno más. Si por ejemplo yo me posiciono abajo de una celda, ya vieron que cambia la flecha normal del mouse y otras cuatro flechas en cualquier celda que yo me posicione, ¿sí? Sobre la parte que aquí, la parte inferior, me va a aparecer esa forma. Significa que si yo le doy un clic y lo arrastro, voy a cambiar la posición de ese texto o de ese contenido. Por ejemplo, si yo le doy un clic y lo arrastro, es como si lo estuviera cortando y pegando al mismo tiempo. Únicamente estoy cambiando su posición. Entonces,
pues esas son las formas en las que nosotros podemos encontrar el puntero del mouse aquí dentro de Excel. Y es importante que las conozcamos. ¿Por qué? Porque de repente nos confundimos cuando queremos seleccionar una celda, en realidad aplico el autollenado, o cuando quiero seleccionar una celda, a veces la estoy cambiando de posición, etcétera. Poco a poco vamos a ir viendo cómo es la forma correcta de trabajar o de seleccionar todas estas celdas. Entonces, de manera general, esta es la estructura de la ventana de Excel. Ya más o menos dijimos que en dónde podemos aplicar este programa. Prácticamente lo encontramos en las empresas o en las oficinas, y pues podemos trabajar muchas maneras. Lo podemos aplicar para, por ejemplo, no sé, una nómina, el cálculo de ciertas calificaciones, hacer un reporte de ventas, hacer un gráfico de una tendencia, el resultado de alguna encuesta, etcétera. Las aplicaciones que podemos trabajar aquí con Excel prácticamente son infinitas en cuanto a lo que es organización de información y lo que son herramientas de análisis de datos. Tiene algunas limitaciones que poco a poco vamos a ir viendo, pero para un uso común que no requiera una gran cantidad de datos, pues entonces es una herramienta muy recomendable. Por lo tanto, pues vamos a aprender mucho en este curso. Bien, vamos a eliminar esta hoja 1. ¿Cómo elimino una hoja? Ya vimos cómo las insertamos aquí con este botón. Vamos a eliminarla. Entonces le voy a dar clic derecho y damos clic en eliminar. Desea continuar, sí, nuevamente eliminar, y ya queda eliminada esa hoja. Vamos a trabajar entonces con nuestro primer formato para ir conociendo las herramientas y cómo podemos aplicarlas dentro de este programa. Digamos que vamos a hacer el formato de una boleta sencilla para nuestros compañeros. Entonces aquí en la celda A1 vamos a escribir todo con mayúsculas, el texto que diga nombre del alumno. A pesar de que, por ejemplo, pudiéramos decir que en este texto se están abarcando dos celdas a lo ancho, en realidad tengo que trabajar en una sola. Vamos a poner ahorita nombre del alumno en A1, después en B1 vamos a poner, por ejemplo, parcial 1, vamos a poner el ejemplo de 3 parciales, parcial 2 y parcial 3. De estos 3 parciales nosotros debemos de obtener un resultado, un promedio. Entonces aquí ponemos promedio. Y ya tenemos aquí los primeros datos. Nos damos cuenta que en la celda A1, donde debería de aparecer nombre del alumno, en realidad quedó cortado. ¿Por qué? Porque no alcanza el ancho de la columna para que me represente todo el dato. Más sin en cambio no significa que lo borró. Si yo me posiciono sobre A1, a pesar de que en esta celda no lo alcanzo a ver de manera completa, aquí en mi barra de fórmulas veo que está todo el texto completo. Bueno, entonces para evitar eso, me posiciono aquí entre estas dos columnas. Aparece de esta forma el cursor, el puntero, le damos un clic y lo arrastramos de tal forma que aparezca todo el texto. Ahorita vemos otra forma de cómo realizarlo. Bueno, entonces estos son los datos que yo voy a ocupar para hacer mi formato. Vamos a ir llenando los datos con algunos nombres. Vamos a poner, por ejemplo, el nombre de Katia, el nombre de Richard. Vamos a poner aquí a José. Vamos a agregar a Esmeralda, a Gaby. Vamos a poner a Alan. Y suponemos que ya tenemos estos datos, ¿sí? Vamos aquí a inventar algunos apellidos. Vamos a poner que es Hernández Díaz. Aquí a Richard vamos a ponerle Fuentes Mondragón. Los datos son inventados, entonces no hay ningún problema. Podemos poner cualquier dato, ¿sí? Bueno, y con los demás haríamos lo mismo. Vamos a omitir esa parte para que el video no quede tan largo. Y bueno,
vemos que nuevamente aquí tengo problemas con lo que sería el ancho de la columna. Ahorita sí me lo muestra porque esta celda no contiene ningún dato, más sin en cambio, si yo aquí pongo alguna información, pues nuevamente se va a cortar. Vamos a poner que tiene 8.5 y aquí ya no alcanza a ver el dato, ¿sí? Eso es ¿por qué? Porque ya contiene la celda que está a la derecha, ya contiene un dato. Entonces la forma más sencilla de que para no estar moviendo aquí y estar buscando el ancho, hay algo que se le llama el ajuste perfecto. El ajuste perfecto entonces es me posiciono sobre estas dos celdas, estas dos columnas y le voy a dar doble clic. El programa automáticamente va a detectar cuál es el texto más ancho y automáticamente se va a ajustar a ese texto. ¿Sí? Entonces con esa herramienta de darle doble clic, pues ya no estamos batallando en que me pasé o me faltó algún espacio. ¿Sí? Bueno, entonces ya que tenemos la información, vamos a llenar aquí con cualquier dato, puras calificaciones aprobatorias. Sé que ustedes son buenos alumnos, entonces pues obviamente no hay calificaciones bajas, ¿sí? Algunos pueden tener pues decimales, otros enteros. Vamos a los enteros los vamos a dejar así como tal, los números enteros, y los que tengan decimales pues con su respectivo decimal. Bueno, vamos a llenar aquí esta tabla rápidamente para no tardarnos tanto, ¿sí? Bueno, ahí me fui en desorden porque en lo que grabo el video, en lo que muevo, bueno. Ya tenemos aquí toda la información, ¿sí? Lo que nos conviene es, si aquí estoy manejando dos cifras y en los enteros nada más tenemos una cifra, bueno, pues aquí en Excel nosotros podemos establecer en el caso de los números cuántos decimales o puros enteros voy a trabajar. Vamos a seleccionar este rango. Para seleccionarlo, recuerden, lo más recomendable es estando en medio de una celda, cuando me muestra la cruz blanca, le doy clic, no lo arrastro y hago mi selección. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces se posicionan aquí y cometen este error. Estoy cambiando la posición de ese texto. A veces me posiciono en esta parte y estoy haciendo un autollenado. Entonces recuerden, lo importante para seleccionar es, me posiciono en medio de una celda, cuando está la cruz blanca le doy clic, no lo suelto y arrastro. Con eso hago mi selección. Entonces, todos estos datos quiero que tengan un entero y un decimal. En el caso de estos que son puros enteros, pues obviamente el decimal va a ser 0, pero va a quedar homologado para que no queden unos con una cifra y otros con dos cifras. Hay diferentes métodos para llegar a lo que es el formato de celdas. Cuando lleguemos a esa parte, pues también lo vamos a explicar todas las formas. Ahorita vamos a hacer clic derecho sobre cualquier celda y vamos a elegir este comando que se llama formato de celdas. Va a abrir esta ventana. Todas estas fichas son el formato de celdas y las vamos a ir viendo poco a poco durante el curso. En este caso el que nos interesa es la ficha de número, en la categoría número, y me pregunta cuántas posiciones decimales. En este caso vamos a elegir nada más una. Aquí me da una vista previa y le damos a aceptar. Entonces todas las cantidades ya tienen un entero, bueno, en el caso del 10 son dos enteros y un decimal. Bien, ya tenemos toda esta información. Bueno, aquí se nos pasó, promedio no iba, perdón. Ahí lo borramos y nada más necesito de los tres parciales. El del promedio ahorita lo vamos a obtener con una función. Bueno, resulta que a lo mejor se nos pasó aquí, ¿sabes qué? Me faltó aquí la clave del alumno y me gustaría que llevara aquí un encabezado mi hoja de cálculo, ¿sí? Entonces en cualquier momento nosotros podemos agregar una columna o podemos agregar una fila. Ahorita nosotros lo hicimos de esta manera precisamente para ver ese comando, para ver cómo insertamos una columna. En este caso, digamos que se nos olvidó aquí la matrícula del alumno, entonces vamos a ver cómo insertamos una columna. Estos datos yo quiero que se recorran a la derecha, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sobre mi columna A le voy a dar clic derecho. Fíjense que está la flecha negra. Le doy clic derecho
y elijo el comando insertar. En este caso Excel tiene la ventaja de que los datos los va a recorrer automáticamente. Entonces vamos a poner aquí el dato que me hizo falta, matrícula. Y vamos a poner numeración de 1 en 1. También esto lo podemos hacer más adelante con autollenado cuando lleguemos a esa parte. Como son poquitos datos, bueno, vamos a hacerlo manual. Ya tengo la matrícula y resulta que también nos faltó poner un encabezado, es decir, filas que vayan aquí arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para insertar una fila también existen diferentes métodos, diferentes comandos. Ahorita lo vamos a hacer con el clic derecho. Me posiciono sobre el número 1, veo que cambia a una flecha negra. Ahí le voy a dar clic derecho y elijo el comando insertar. Se agregó una fila arriba. Vamos a agregar otra. Más adelante vamos a ver que existe una tecla también para que me vaya repitiendo los últimos comandos que yo estoy realizando. Ahorita entonces es clic derecho y le damos insertar. Aquí en A1 vamos a ponerle entonces práctica 1, guión, vamos a ponerle boleta y ustedes van a agregar aquí su nombre. Yo voy a poner el mío. En su práctica pues obviamente ustedes agregan el de ustedes, ¿sí? Bueno, digamos que este va a ser el encabezado aquí de mi boleta. Vamos ahora con promedio. Aquí en promedio nosotros vamos a utilizar una función. Más adelante vamos a conocer o a saber cómo trabajamos fórmulas y funciones. Seguramente algunos de ustedes ya las conocen, pero vamos a ir viendo poco a poco. Entonces aquí en el primer promedio me posiciono, escribimos el signo igual, pongo la palabra promedio, abro un paréntesis y selecciono los 3 datos de los cuales yo quiero obtener ese promedio. Automáticamente Excel va a escribir esto que tenemos aquí. Esto que tenemos es un rango que le está diciendo Excel. Realiza el promedio de los valores numéricos que encuentres desde C4 hasta E4. Presionamos Enter y automáticamente nos devuelve ese promedio. Esto lo vamos a explicar bien cuando lleguemos a la parte de funciones. Promedio es una función. Puedo hacerlo también con una fórmula que sería sumar las 3 calificaciones y después dividirlas entre 3. Ahorita para hacerlo más sencillo utilizamos la función promedio. Una vez que ya tengo el primero, entonces me voy a posicionar aquí en esta celda donde aplico el autollenado. Aquí está este recuadro, me posiciono, cuando aparezca la cruz negra le voy a dar un clic y arrastro hacia abajo. Automáticamente me tiene que ir sacando todos los demás promedios y vamos a sacar aquí abajo un promedio general de todos estos, es decir, promedio por parcial y un promedio general. Aquí vamos a escribir en la celda B10, estamos posicionados, ponemos la palabra promedios y aquí hacemos lo mismo, abajo de donde está el parcial 1, que sería en C10, ponemos el signo igual, la palabra promedio. Esa palabra de promedio no importa si es mayúscula o minúscula, Excel ya sabe que es una función y no hay diferencia entre una y otra. Entonces abrimos el paréntesis y ahora selecciono todas las calificaciones del parcial 1, que sea del rango C4 hasta C9. Cerramos el paréntesis y presiono Enter. Este promedio entonces corresponde a todas las calificaciones del parcial 1. Y ahora nuevamente me posiciono en el autollenado para aplicarlo. Cuando aparezca la cruz negra, le doy un clic, no lo suelto, pero ahora lo arrastro hacia la derecha. Y eso va a ir obteniendo los promedios por parcial y en este caso, esta de aquí sería mi promedio general de todo el grupo. Bueno, ya tenemos aquí nuestra tabla, nuestra hoja de cálculo y vamos a ver qué pasaría si yo quiero mandar a imprimir, cómo se visualiza. Entonces presionamos las teclas Control P. Control P es para que me dé una vista previa de cómo se vería ya mi documento impreso. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Ya tenemos aquí la información. Como es poca información, pues sí cabe en una hoja, pero las cuadrículas que me muestra no se ven. Toda la hoja se ve en blanco. Presionamos Escape o esta flecha para regresar a nuestra vista normal. Y una vez que yo ya apliqué esa
esa vista previa, me voy a dar cuenta de que aparece una línea punteada. Esa línea punteada me está indicando el límite de mi hoja. Generalmente trabajamos hojas tamaño carta. La que me está mostrando es el límite de una hoja tamaño carta. Aquí ya veo la línea punteada, esta sería una hoja. Aquí estas celdas, acá veo otra línea punteada, significa que si sigo llenando de información, aquí habría otra hoja y así también con las de abajo, ¿sí? Aquí nos está mostrando entonces los límites. Entonces en este caso, nosotros nada más estamos trabajando en una sola hoja. Estas cuadrículas que tenemos aquí únicamente son de referencia. Significa que nada más las voy a poder visualizar en la pantalla, pero no en mi impresión. Más sin en cambio así podemos especificar que aparezcan en la impresión. A esto nosotros lo conocemos con el nombre de bordes. Entonces vamos a aplicar los bordes para estas celdas para que aparezcan sus líneas. Seleccionamos entonces desde matrícula hasta aquí. Omitimos ahorita los promedios. Lo seleccionamos. Aquí en mi ficha de inicio, en mi grupo fuente, tengo el comando que es bordes. Entonces aquí le damos clic y yo quiero aplicar todos los bordes. Este también es un tema interesante, esto de los bordes. Cuando lleguemos a esta parte del formato de celdas, entonces vamos a ver y vamos a explicar cómo lo aplicamos y cuándo me conviene aplicar una forma u otra. Bueno, entonces en este caso ya tenemos aplicados estos bordes. Nuevamente presionamos control P y me doy cuenta que ahora sí ya aparecen esas líneas. Regresamos y vamos a darle más formato. Estos promedios quiero que estén en negrita. Entonces seleccionamos y presionamos aquí negrita. Lo mismo va a pasar con estos que tenemos aquí. Negrita. Vamos a aplicar aquí un color de relleno para estas celdas, para lo que sería el encabezado. Ya está seleccionado. Nuevamente aquí en fuente tenemos el color de relleno. Vamos a darle un clic y lo aplicamos. En este caso yo quiero este color. Ustedes pueden aplicar el que quieran. Vamos a hacer más alta esta fila, y seleccionamos nuevamente nuestro encabezado. Tenemos aquí estos comandos en alineación. Vamos a elegir el que sea alinear en el medio y también este que es centrar. Entonces quedaría de esta manera. Poco a poco le estamos dando formato a nuestra boleta. ¿Sí? Este título yo quiero que esté centrado en todo lo ancho de estas celdas. Entonces seleccionamos todas estas celdas, que sería todo el ancho, y voy a aplicar el comando que se llama combinar y centrar. Combinar y centrar va a ser de todas las celdas que yo seleccione, es como si le hiciera una sola, ¿sí? Entonces esto en realidad ya es una sola celda. Vamos a cambiar el tamaño a tamaño 13 y lo vamos a poner en negrita. Y por último, todos estos números quiero que estén centrados. Seleccionamos y nada más los vamos a centrar, en este caso con este de aquí. Este centrado es de manera horizontal, porque también podemos centrar de manera vertical, pero para eso aplicaríamos este icono o este comando, pero por el momento no lo necesitamos. Bueno, entonces quedaría de esta manera. Presionamos nuevamente control P y nos damos cuenta de que así quedaría nuestro documento, nuestra boleta en este caso, ¿sí? Bueno, entonces a manera de introducción, esto es como nosotros vamos a trabajar Excel. Es una forma muy sencilla para iniciar. Ahorita no explicamos bien lo que es el comando para aplicar los bordes, para todas las demás opciones, para lo que es formato de celda de número, etcétera. Pero como primer práctica, esta es la que nosotros vamos a realizar para que vayamos entendiendo qué es lo que puedo trabajar aquí con el programa Excel. Bueno, ya para concluir, vamos a insertar un gráfico. Los gráficos son muy sencillos de realizar. Vamos a hacer ahorita un gráfico donde me muestre nada más el nombre del alumno y de manera general que me compare su promedio. Vamos a aplicar ahí unos filtros que poco a poco vamos a ir explicando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Selecciono desde el nombre del alumno hasta el último promedio. Esos son los datos que me interesan. Vamos a la ficha insertar y vamos a elegir aquí el gráfico, el más común,
que es el gráfico en 3D o gráfico 2D en columna. Nosotros vamos a aplicarlo de esta manera, ¿sí? Entonces le damos un clic, ya me aparece mi gráfico, vamos a moverlo por esta parte de aquí y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Dijimos que nada más me interesa el nombre del alumno y su promedio general, no me interesan ahorita las demás calificaciones de los parciales. Entonces aquí nosotros podemos aplicar un filtro en este icono que parece que tiene la forma de un embudo. Entonces vamos a quitar la selección de parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Únicamente se va a quedar con lo que es promedio y le damos a aplicar. ¿Sí? Y nuestro gráfico queda de esta manera. Aparece el nombre del alumno y su gráfico correspondiente, la gráfica correspondiente. Entonces esta es la primera práctica que nosotros vamos a hacer. Esta práctica ustedes tienen que subirla a la plataforma. Ahí en plataforma les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Vamos a hacer otro formato parecido aplicando los mismos comandos que ahorita acabamos de ver. Y pues cualquier duda que tengan al respecto, pues ahí en el grupo de WhatsApp, en la plataforma o por algún correo electrónico, pues estamos en contacto. Y bueno, concluimos con este video. En el siguiente vamos a ver cómo aplicamos otro tipo de formato para las celdas, a manera de introducción. Así es como vamos a estar trabajando en Excel. Nos vemos en el siguiente video.